amplificadores típicos, el cascodo, el Darlington y el diferencial, que son las topologías básicas de los amplificadores de continua. De estos tres amplificadores, dos de ellos se comportan como un solo transistor a parámetros mejorados y el diferencial es el único que mantiene su estructura. Entonces, también mencioné que yo voy a realizar todo el análisis del cascodo, el Darlington lo hacen ustedes y el diferencial también yo lo voy a desarrollar casi todo. El quinto va a quedar, pero muy poco, lo más básico. Entonces, vamos a empezar con el cascodo. El cascodo, la topología básica de este amplificador, está formado mínimamente por dos transistores bipolares. También se pueden hacer unipolares, por si acaso. Ok, claro que vamos a mostrar seguramente. O por lo menos lo van a ver en los libros. Porque amplificador multietapa podemos hacer con transistores bipolares, con unipolares o combinando incluso unipolar y bipolar o bipolar y unipolar. No importa el orden, dependiendo la necesidad de los parámetros que tiene que tener el circuito, el amplificador en nuestro caso. Entonces, básicamente el amplificador cascodo está formado por dos transistores puestos en serie para las componentes de continua y en cascada para las componentes de alterna. Esa es una topología especial. El primer transistor trabaja en la topología emisor común y el segundo transistor trabaja en la topología base común. Entonces, si lo queremos hacer la analogía con los unipolares, dijeras, el primer transistor trabaja fuente común y el segundo transistor trabaja con puerta común. Eso no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a mostrar ahora en nuestro amplificador cascodo. Aquí en la parte escrita te estamos diciendo, está constituido por un transistor en emisor común y el segundo en base común. Y la topología es esta. Este es el modelo, ¿no ven? El modelo que podríamos nosotros realizar en base a la teoría de cuadripolos. Entonces, este es un amplificador multietapa con acoplamiento de continua entre las etapas. Quiero recordar, si hablamos del circuito de entrada, aquí tiene que haber acoplamiento de alterna. Si hablamos del circuito de salida, aquí tiene que haber acoplamiento de alterna. Pero como yo ya estoy dibujando para señales, ¿sabe? Entonces esos condensadores ya no están apareciendo, pero se supone que están ahí. Eso hemos reiterado a lo largo de nuestras dos clases, la clase de ayer y la primera sesión que hemos tenido esta mañana. ¿No ves? No te olvides de ese detalle. El acoplamiento de continua nos estamos refiriendo a este acoplamiento entre la primera etapa y la segunda etapa. Y es multietapa porque por lo menos tiene dos transistores. Puede tener más, pero básicamente es esto. Ok. Y en la topología cascodo hemos dicho, el primer transistor trabaja en la topología emisor común y el segundo transistor trabaja en la topología base común. Este conjunto de dos o más transistores se comporta como un solo transistor con parámetros mejorados. Ya veremos cuáles. Ahora, cuando hablamos de parámetros, tenemos que referirnos siempre a la definición de los parámetros. Eso es lo que tenemos que utilizar y vamos a mirar que así va a ser. Ok, entonces tienes un cuadripolo grande que incluye a dos cuadripolos pequeños. En cada cuadripolo pequeño está un solo transistor. Y las definiciones están aplicadas vía esa teoría de cuadripolos. Hemos tomado
dos elementos independientes y los otros dos dependientes. Eso lo hacemos para el cuadripolo generalizado, o sea, el grande, y también hacemos lo mismo para los cuadripolos pequeños. De esa teoría no nos vamos a librar. Siempre vamos a utilizar de esa manera para el análisis. Ok. Dicho aquello, entonces lo primero que hago, me he copiado la topología. A no olvidarme es esta. ¿No ve? Ok. Entonces me copio la topología, porque voy a sacar de ella algunas definiciones, y empiezo a relatar cómo es nuestro amplificador cascodo. El amplificador cascodo se estructura en base a dos transistores. O sea, esto es lo básico. Se estructura en base a dos transistores. El conjunto se comporta como un solo transistor con parámetros mejorados. Ahora vamos a demostrar qué parámetros son aquellos. Ok. Entonces, si nos fijamos la caja negra, la que está en línea llena, ¿no ve? Vamos a poder definir los parámetros H11, que es la impedancia de entrada, el H21, que es la transferencia directa de corriente, el H12, transferencia inversa de tensión, y el H22, admitancia de salida. Y esa definición lo tengo que utilizar, ¿para qué? Cuando me introduzco dentro del cuadripolo grande y veo los cuadripolos pequeños, voy a definir esos mismos parámetros para un transistor en la topología emisor común y para un transistor en la topología base común, y que interactúan. Y en esa interacción tengo que aplicarle la definición de cómo defino estos parámetros. Eso es lo que vamos a ver. Ok. Entonces, para demostrarlo detallado, utilizaremos las definiciones de los parámetros híbridos. Y esto te lo vengo exigiendo ya desde el capítulo 2. No te olvides cómo definimos los parámetros. Y para todo es útil la forma como definimos los parámetros. Ok. Primero, la impedancia de entrada H11. Es el cociente, pues, de la tensión de entrada sobre la corriente de entrada. ¿No ve? B1 sobre I1. Ok. ¿Cómo lo definíamos? Con la tensión de salida constante o la componente de alterno en cortocircuito, 0. ¿No ve? Como mi circuito está dibujado solo para las componentes de alternancia, ya no se pone B2 constante, se pone B2 igual a 0. Con la salida en cortocircuito, quiere decir esto, ¿no ve? Entonces eso es lo que me anotas. Para recordar cómo definíamos esto. O si no, vuelves pues al principio de nuestro capítulo 3. Ahí hemos usado aquello. Algo hemos manifestado también en nuestro capítulo 2. Entonces, importantísimo aquello, esas definiciones. Ok. Entonces aquí te está diciendo, fíjate, ya estamos empezando a ver el parámetro. Si este B2 dice acá, ¿no ve? Que es la tensión de salida del cuadripolo grande. Si B2 0, la salida de Q2, de este Q2, ¿no ve? Colector base en cortocircuito. Claro, si esto es cortocircuito, yo me introduzco dentro del cuadripolo, es lo mismo que este cortocircuito. Este B2 es igual a este B2,2. Están en paralelo, son iguales. Entonces me está diciendo, estoy manteniendo cortocircuitado el colector con la base para el transistor Q2. Así está. Eso lo vemos acá, en esta topología. Por eso me he copiado esta. Dice, si B2 igual a 0, la salida de Q2 colector base es cortocircuito. La carga de Q sub 1, esta carga, ¿no ve? Lo que yo voy a ver acá. La carga de Q sub 1 es justamente HIB2. La impedancia de entrada de Q2 en la topología base común. Y solo tienes que recordar cuánto era este valor. Algo de 20 ohms. Incluso menor a medida que más corriente circula por el circuito de entrada. ¿No ve? Nosotros decíamos 26
ohmios para 1 miliampere de corriente. ¿Te acuerdas? Era el equivalente térmico de la tensión sobre la corriente de entrada. Y la corriente de entrada que aquí es la corriente de emisor, que es la corriente de colector. La corriente de colector, estamos suponiendo, por ejemplo, 1 miliampere. Para 1 miliampere vas a tener esos 26 ohmios. Para 2 miliamperios vas a tener la mitad. Para 3 miliamperios una tercera parte. Entonces me está diciendo, a medida que más conduce el transistor de la etapa 1, mayor corriente tiene en su colector, por lo tanto la resistencia de carga que se presenta Q2 para el transistor Q1 tiende a ser un cortocircuito. Entonces como que el cortocircuito de la entrada se ha trasladado como cortocircuito a la primera etapa. ¿No ven? ¿Y qué definías en la primera etapa como cortocircuito? Era la impedancia de entrada. B11 sobre I11. ¿Y qué valor tenías? El HIE. Y eso es lo que te está diciendo acá. Te lo vas definiendo así, ¿no ve? Mira, B2 igual a 0. B2 igual a 0 es lo mismo que decir B21 igual a 0. ¿Y qué parámetro es? La impedancia de entrada en la topología emisor común. Entonces me dice, este conjunto de dos transistores, desde el punto de vista del circuito de entrada, se está comportando como un solo transistor con la impedancia de entrada equivalente al primer transistor, que está puesto en emisor común. Entonces, anotas, H11 es igual al HIE1, pero para llegar a esta conclusión tienes que hacer este análisis, no lo puedes anotar directamente. Esta es la forma de demostrarte. Tienes que decirme, a medida que la corriente, que el transistor Q1 conduce cada vez más, su corriente de colector aumenta y como hay acoplamiento de continua, la corriente de emisor del transistor Q2 aumenta. ¿Y eso qué hace? Disminuye la tensión, la impedancia de entrada del transistor Q2, que era exactamente igual al equivalente térmico de la tensión, dividido la corriente del emisor. Así era, ¿no ven? Entonces, está clarísimo la explicación. Y cuando tú me lo tienes que explicar, cuando tú tienes que plasmar en tu trabajo práctico o en tu examen esto, si no lo escribes, yo no puedo imaginarme que tú sabes escribiendo esta fórmula. No puedes. Me tienes que poner estas condiciones y así te voy a creer, esto es cierto. No porque me he copiado del libro, esto es cierto. Yo lo estoy mostrando. Ya tengo un parámetro. Ahora voy a irme al otro parámetro, al de transferencia directa. Es decir, estoy analizando los dos parámetros con la salida en cortocircuito. Después voy a analizar los otros dos parámetros con la entrada en circuito abierto. ¿Te acuerdas? Así eran pues mis parámetros. ¿Y por qué decíamos cortocircuito y circuito abierto? Esa era una tarea que te quedó para que tú lo averigües. En algún momento te lo dije. Era para medir mejor los parámetros, para tener la mejor sensibilidad de los instrumentos. Y cuando tenemos la mejor sensibilidad, cuando estos están en cortocircuito, ahí mido la corriente máxima, o cuando estos están en circuito abierto, ahí mido la tensión máxima. ¿Te acuerdas? Me imagino que lo has investigado. Eso te han enseñado en la materia de medidas. ¿No ve? Claro, yo te pedí que lo investigaras. ¿Por qué lo tienes que investigar? Porque hay muchos que hacen esta materia sin haber cursado la materia de medidas. Y no saben lo importante que son las medidas para hacer esta materia. Es recontra importante. Ok. Bien. Entonces empezamos otra vuelta con nuestra misma definición de los parámetros H
para la salida en cortocircuito. Ahora te está diciendo, repitiendo lo que hemos dicho hace un rato, si B2 es igual a 0, esto, si B2 es igual a 0, entonces está cortocircuitado el colector con la base del transistor Q2 en cortocircuito. Además se observa en el circuito, ¿qué observamos? Esta corriente I2 es la misma que esta corriente I22. Y la corriente I22 es la corriente de colector de Q2. ¿No ve? Ok. ¿Y qué ganancia, qué relación de corrientes había pues, en una topología base común? El efecto transistor, pues, la corriente que sigue está igual a la corriente que se saca. ¿No ve? Si yo continúo haciendo esta relación de corrientes, fíjense, I2 es igual a I22. Miro, aquí, I12 es lo mismo que I21, solo cambiado de signo, porque de aquí de un nodo, de un puntito, no pueden partir dos corrientes en direcciones opuestas. Es la misma corriente, solo cambiado de signo. Entonces es lo que te está diciendo. Menos I21 es igual a I12. ¿A ver? Ahora, este I sub 1 de acá, este I sub 1 de acá, que es esta corriente, I sub 1 dice ahí, esa corriente es lo mismo que esta I11, es lo mismo que esta corriente I11. Entonces, la definición del parámetro, que es esta, del parámetro H21, lo puedo escribir de esta manera. Me dice, es I2 sobre I1 con B2 igual a 0. Entonces, este I2 es I22 sobre I12. I12 sobre I21, I21 sobre I11. Entonces, yo ya sé que este valorcito toma el valor de menos 1. Lo acabamos de decir acá. ¿No ve? Esto es menos 1, es un número, menos 1. Yo sé que esta definición del parámetro, perdón, en esta topología, este parámetro en la topología base común, tiene un signo, es el parámetro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y debería, el fabricante, ¿qué hacía? Debería aproximarlo al valor de 1. Entonces ese signo con este signo se va a cancelar y te va a decir que es el parámetro de la ganancia de corriente del transistor Q1 en la topología emisor común. Porque el de base común no produce ganancia de corriente. Entonces, este conjunto se está comportando como un solo transistor con ganancia de corriente correspondiente al de la topología emisor común. Ahí está, anotando tu conclusión. Aquí estoy reemplazando los valores, aquí está el comentario otra vez, ¿no es? Entonces, aquí tengo HFB1 menos 1, HFE1. Entonces, como el HFB2 es menos 1, con este menos 1 nunca es 1, se aproxima a ese valor. Estamos tomando en sus condiciones ideales. Entonces me está diciendo, claro, es que si nunca es 1, la ganancia de corriente de este equivalente va a ser un poquito menor que la del emisor común. Nada más que eso me está diciendo. Entonces, yo puedo decir, oye, si no estoy cometiendo un error superior al 10%, lo puedo tomar igual, eso te estamos diciendo. Entonces el H21 es igual al HFE1. Entonces me dice, este conjunto se está comportando en el circuito de entrada como un transistor en emisor común con esa impedancia de entrada y con una transferencia directa de corriente correspondiente al transistor en emisor común. ¿Está clarito? Entonces hago igual análisis para el circuito, para los otros dos parámetros, que son a entrada en circuito abierto. Entonces, admitancia de salida se llamaba, ¿no ve? H22. ¿Cómo definíamos? H22 lo defino como I2 a B2 con I1 igual a 0. Circuito de entrada en circuito abierto. ¿Está clarito? Clarísimo. Entonces me dice, este es un circuito abierto, así estoy definiendo este parámetro. Entonces me dice, si yo miro este parámetro interno, acá, entre el colector y el emisor,
colector de Q1 y el emisor de Q2, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener la admitancia de salida del transistor Q1, es 40K. Esos 40K es como tener un circuito abierto. Claro, me dice, es que el transistor Q1 se comporta como un generador de corriente con una impedancia interna de 40K, que yo lo puedo considerar como infinito. Entonces me dice, esta definición de circuito abierto se está trasladando como definición de circuito abierto al transistor Q2. Por lo tanto, a la salida, ¿qué voy a medir? La admitancia de salida del transistor Q2, ¿cuánto valía? Ahí había una gran diferencia, 0,5 microamperes sobre voltio, y en el otro era 25 microamperes sobre voltio, pero era mejor hablar de la inversa. Su inversa es más o menos 2 megohm. Ajá, se está comportando como un circuito abierto, porque tiene una admitancia de salida del orden de los 2 megohms. Y es lo que te está diciendo aquí. El H22 es el HOV2. Pero para mediar acá es todo lo que te he comentado. Tú ya lo tienes que escribir. En el otro yo te lo he escrito. Ahora tú lo tienes que ir escribiendo. ¿No ves? Ah, la transferencia inversa. H12. Aquí es igual a B1 sobre B2 con el I1 igual a 0. Tiene esta misma definición. Parecida, ¿no ve? Pero es relación de tensiones. Con I1 igual a 0. Haces tu análisis. Te lo voy a dejar para que tú lo hagas. ¿Y tu conclusión qué va a ser? Que la transferencia inversa va a ser igual al producto de las transferencias inversas de cada transistor. ¿Y para eso qué es bueno? El cuadrito que te hemos dicho que te hagas. En el transistor base común, aquí era igual a 2,9 por 10 a la menos 4. Y en el transistor emisor común, aquí era igual a 2,4 por 10,4 a la menos 4. Entonces aquí el producto va a ser 10 a la menos 8 por los HS. ¿No ve? HRS, perdón. Entonces me dice, prácticamente la transferencia inversa es cero, porque es por 10 a la menos 8. Es 0,00, no vamos a cansar de decir los ceros. Entonces puedes considerarlo igual a 0 la transferencia inversa. Puedes decir, no hay interacción entre el circuito de entrada y el circuito de salida para la topología cascodo. Por eso decimos 0. Entonces, este circuito equivalente tiene parámetros mejorados. ¿Cuáles? Se comporta en el circuito de entrada como un transistor en la topología emisor común, con el HIE de la topología emisor común, la transferencia directa de corriente de la topología emisor común, y se comporta en el circuito de salida con la realimentación igual a 0 y la admitancia de salida correspondiente a la topología base común. Esos son los parámetros mejorados. Entonces, cuando no hay realimentación del circuito de salida sobre el de entrada, no es posible que tengamos, cuando utilicemos esta topología, ¿no ve? Polos en el semiplano derecho, todos sus polos van a estar en el semiplano izquierdo, por lo tanto va a ser un circuito totalmente estable. ¡Ay, qué sencillo! ¡Qué lindo ese transistor! Entonces me dice, va ese conjunto, no es un solo. Pero ¿sabes qué? Si tú agarras un manual, seguramente estás vagando hojas técnicas. El fabricante te va a vender, él lo va a poner dentro de un circuito integrado, una topología de este tipo, y te lo va a vender como un solo transistor, con estos valores, con parámetros mejorados. Y no te va a decir, sabes que acá dentro de mi circuito
hay dos transistores. No, te lo voy a vender como un solo transistor. Y tú vas a decir, pero qué raro este transistor, ¿no? Se parece al de emisor común, tiene sus parámetros a la entrada y a la salida. ¿Qué impedancia de salida que tiene? Es que el fabricante se olvidó de decirte, está fabricado vía esta tecnología, con dos transistores puestos en cascodo. Ah, ya. Lo mismo va a ser con el Darlington. Ese lo vas a estudiar tú, con calmita. Ok. Entonces, ahora vamos, claro, ojalá fuese esta es la forma como vamos a usar. No, tú los vas a conectar a los transistores. Vas a agarrar dos transistores individuales y los vamos a conectar de esa manera. Va a resultar de esta manera. Vamos a mirar. Entonces, cuando yo tengo mi amplificador cascodo, es el circuito. Cuando miramos este circuito con este, nos parece absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Mira, aquí tengo Q1, aquí está Q2. ¿No? El Q2 está en emisor común. El Q1 parece que está en base común. Sí está en base común, pero por este condensador. ¿No ve? Ajá. Entonces el Q1 aquí está de circuito de salida y el Q2 está de circuito de entrada. En eso sí se parecen, ¿no? Pues cambiando los nombres. El circuito de entrada es un transistor en emisor común y el circuito de salida es un transistor en base común. Circuito de entrada, un transistor en emisor común, circuito de salida, un transistor en base común. Entonces, desde el punto de vista de la polarización, la topología del circuito cascodo para el circuito de salida está en serie y para el circuito de entrada parece que está en paralelo. Desde el punto de vista de la componente de alterna, el cascodo está en cascada, es decir, un amplificador detrás del otro, aparentemente serie. ¿No ve? Y eso no lo puedes observar acá. Eso no se puede ver. Ah. Ahora, esta estructura tiene las mismas características que es. Se va a comportar estos dos transistores como un solo transistor a parámetros mejorados. Nos vamos a encargar de hacerlo. ¿No ve? Ok. Entonces me dice, te estás fijando entre la primera etapa y el transductor de entrada tengo acoplamiento capacitivo. Entre la última etapa y el transductor de salida tengo acoplamiento capacitivo. Entre ambas etapas tengo un acoplamiento de continua a través de esta resistencia R, pero continua al final, ¿no ve? No hay elemento reactivo. Entonces, parece comportarse de esta manera, parece, porque este está en emisor común y este otro está en base común, está así. Pero su estructura, como tiene muchas resistencias para la polarización, parece confundirnos. Entonces vamos a analizar, porque estamos partiendo además de una premisa, que no se puede diseñar individualmente, ¿no ve? La polarización de cada transistor, porque hay interacción, claro, hay elementos comunes. Pues. Basta con que yo varíe, no sé, esta resistencia RC, que aparentemente me dijera, no solo va a variar Q1, no, va a variar el punto de trabajo de Q1 y Q2. O varías esta resistencia, o varías esta resistencia. Claro, esto sería más lógico, ¿no ven? Porque esta resistencia R2 está siendo compartido por ambos transistores. Casi sería lo más lógico. Si varía esto, va a variar todo. Claro, porque está compartiendo. Pero este RC acaso está compartiendo, no pues. O este R1 tampoco. Pero aquí sí. Cuando ya vemos todo el sistema, basta que varíes un elemento, una de las, o la fuente, o cambies al transistor. Todos los puntos de trabajo se van a ir modificando, porque hay acoplamiento de continua para alterna. Ok, entonces, este va a ser mi circuito de polarización. Así vamos a ver la aplicación del Darlington.
cualquier libro que tú abras y te diga, vamos a diseñar el Darlington, te va a mostrar este modelo. Ok. Por ahora con trastornos bipolares, ¿no ve? Ok. Entonces te está diciendo, analizaremos la aplicación del amplificador cascodo desde la polarización hasta obtener los parámetros del amplificador. Entonces, este circuito se va a desdoblar en dos, en una de componentes de continuo y componentes de alterno. Entonces te está diciendo, a partir de este circuito para el análisis separamos en dos, es lo que te acabo de decir. Entonces, primero para las componentes de continuo se utilizarán para el análisis de la polarización. Y segundo, para las componentes alternas. Fíjate, para las componentes de continuo es el circuito. ¿Este circuito de dónde proviene? De las hipótesis que le hemos puesto a estos condensadores. ¿No ve? Y para las componentes de alterna, este circuito.